Alex estudió comunicación audiovisual y actualmente estudia música. Rocío es recién licenciada en periodismo y Diego es un ingeniero industrial con especialidad mecánica y eléctrica. Los tres saben idiomas y los tres están sobradamente cualificados, pero dada la situación actual, han optado por marcharse. Alex terminó sus estudios en 2008 y desde entonces no ha encontrado una estabilidad en su profesión. He ido haciendo mis trabajos como freelance, pues todo cosas pequeñas, bodas, vídeos de comuniones, de cumpleaños, algún encargo para alguna empresa, pero cosas muy pequeñas que no me dan para vivir. Creo que ahora mismo en España las oportunidades son muy pequeñas, el IVA aprieta una barbaridad, pagar autónomos también es una cosa que se escapa de las manos y yo pues cada vez voy más ahogado. A mí obviamente me gustaría tener un trabajo un poco más estable o por lo menos que se valorara más lo que hago. Así que hace un par de años decidió apostar por su otra pasión y ahora se marcha a Francia a probar como músico callejero. La música en la calle además está muy bien vista y muy bien apoyada. Mi idea es hacer gira por distintos festivales de teatro de calle con la guitarra, pues para tocar allí, vender los discos que pueda e ir curtiéndome y sacando ahorros. Tal y como está el trabajo hoy en día, pues hay que inventarse formas nuevas de trabajar y para mí hacer calle, música en la calle, es una manera de trabajar también. Rocío acaba de terminar la carrera y sabiendo la situación laboral de su sector, ha decidido marcharse a Londres a probar suerte. Voy a Londres a buscar trabajo como periodista, tengo allí varias entrevistas, si todo sale bien y consigo trabajo pues me quedaré allí mínimo un año. He elegido Londres porque es una ciudad muy cosmopolita, porque hay muchas posibilidades de encontrar trabajo como periodista, allí los sueldos son mucho más altos y si encuentro trabajo y cabe la posibilidad de quedarme allí pues no lo descarto de momento. Pero es consciente de que al principio va a necesitar apoyo familiar. Al principio económicamente claro, o sea mis padres me van a tener que ayudar porque yo si no, yo sola allí no me voy a poder mantener. A Rocío no le importaría trabajar en otras profesiones hasta que encuentre una oferta atractiva, pero reconoce que solo lo haría por un tiempo determinado. Si es algo temporal sí que trabajaría como camarera, pero si la idea es quedarse allí como camarera durante un año, en principio no, porque es vivir fuera, gastarte dinero y para eso pues podría trabajar de camarera aquí, que tengo ya casa gratis. Si no encuentro trabajo como periodista o con algo relacionado con la comunicación, mi idea es volverme, claro. Hablas con la gente recopado, todo. Vas a, yo qué sé, a Noruega, debe ser la gente súper fría. Por su parte, Diego vino aquí hace ya 11 años desde Argentina y ahora ha decidido regresar porque no encuentra el trabajo para el que tantos años se ha preparado. Estoy trabajando de camarero, un trabajo como otro cualquiera, que me gusta, pero no es lo que quiero hacer en mi vida. Estudié, hice 2 carreras y no existe posibilidad alguna de un progreso, ¿no? No veo un avance, no veo nada. Tengo 26 años, creo que van a haber 5 años por lo menos de estanqueidad aquí. O sea, entonces no veo ningún tipo de futuro claro para mí como para seguir siendo camarero 5 años más. No porque esté mal ser camarero, sino porque no quiero ser camarero. Encuentro que en la Argentina hay una posibilidad de progreso. Hoy en día hay oportunidad laboral a sueldos más bajos y demás. No ya sea por la cantidad de dinero que voy a ganar, que no es lo que me interesa, sino para conseguir una estabilidad emocional, una estabilidad, volver a ver la familia. Tras 2 años en Barcelona y otro en Roma, Diego reconoce que la primera vez que uno se va es la más dura. La primera vez que salís de un lugar es la que cuesta. Después uno se va acostumbrando y quiere más, quiere más, quiere más, quiere más. Según él, es mejor marcharse por decisión propia que obligado por las circunstancias. Si te vas a algún lugar o haces algo por decisión propia es bueno, es lindo porque vos lo decidiste. Pero cuando lo haces obligado es feo, ¿no? Es como que siempre te queda el que hubiese pasado si me hubiese quedado en mi tierra. Cuando ahorre lo suficiente en Francia, Alex se marchará a Ecuador a llevar su música y a encontrar un trabajo con el que crecer. Allí parece que ahora las cosas están empezando a despegar un poco. Tengo la ilusión y la esperanza de poder prosperar laboralmente un poco más. Y además este proyecto musical que estoy emprendiendo, hace 10 años estaban viniendo los ecuatorianos aquí y ahora somos los españoles los que nos tenemos que ir. Lo tienen tan decidido que a la pregunta de qué harían ahora si les ofrecieran un buen trabajo, su respuesta es clara. Uno nunca se va de la realidad y sabe que la realidad laboral acá, aunque decís no, ahora mismo si encontrarás trabajo, realmente no es porque no lo busqué, ¿eh? Yo a estas alturas lo tengo ya tan pensado
y tan planeado y tengo tantas ganas de emprender la aventura que no me quedaría aquí. Para quedarme esperando no, prefiero ir a buscar, ¿no? a encontrar esa oportunidad de trabajo. Tampoco creo que a corto plazo la situación vaya a cambiar, entonces prefiero mandarme ya para la aventura y ya estoy motivado, concienciado y preparado para hacerlo. Estas 3 historias reflejan otras muchas más, de maletas, aviones y nostalgias, de jóvenes que no encuentran su sitio y hartos de esperar han decidido marcharse a perseguir su futuro.